De hecho, probamos el día de hoy 4 minutas. A ver, 4 minutas, 5 minutas y una iniciativa un dictamen de una iniciativa que se presentó aquí en la Cámara de Diputados. ¿En qué es trascendente es esto? Por ejemplo, en el caso de las minutas, una fue darle a la mujer el estatus de igualdad deportiva en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para promover programas donde incluyan a las mujeres para el alto desempeño en la actividad deportiva. Otra de las minutas, por ejemplo, es incorporar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dentro del Sistema Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Esto porque es trascendente, porque en la comunidad o en los pueblos indígenas por lo general tenemos mayor violencia o mayor incidencia en la violencia en contra de las mujeres, y el hecho de poder incorporar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al Sistema Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, pues nos va a permitir que se generen estrategias para erradicar la violencia en contra de las mujeres en el ámbito rural o mujeres indígenas. También se aprueba, por ejemplo, que mujeres formen parte de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para precisamente también toda la perspectiva de género de las mujeres del ámbito rural y las mujeres indígenas esté contemplada en los trabajos que realiza la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Otra de las minutas, por ejemplo, son dos que aprobamos en relación con una reforma al artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para erradicar precisamente la discriminación laboral o para evitar la violencia laboral. Por ejemplo, que deja establecido de manera muy puntual que está prohibido el que se solicite una prueba de embarazo para ser contratada. Pero lo deja, está normado en la Ley Federal del Trabajo, pero en la Ley General de Acceso era necesario dejarlo estipulado. Y es un tema que se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo en el Senado, que se aprobó en el Senado, llegó aquí como minuta, y en el caso de aquí, por ejemplo, ya lo aprobamos y pasan sus términos al Senado para que lo puedan dar la última revisión, la votación, y ya se mande al Ejecutivo para el decreto. Se manda al Senado porque tuvo modificaciones en la redacción, porque fueron 2 minutas aprobadas el artículo 11 de la ley, entonces por redacción sí hubo modificaciones y se regresan al Senado para que puedan ser valoradas nuevamente, votadas y ya después un decreto. Y en relación, por ejemplo, con las iniciativas, el dictamen que acabamos de aprobar hace unos momentos es uno de los más importantes. Es en relación con una observación que nos ha hecho siempre la CEDAW al Estado mexicano desde los informes 7º y 8º entregados en el caso de México en el 2012. Y es en relación con las órdenes de protección. Por ejemplo, se reformaron varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo código que ya está en vigor, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de dejar establecido que las órdenes de protección tienen una temporalidad hasta que la víctima deje de estar en riesgo, que deberán ser expedidas de manera rápida, de manera urgente, dentro de máximo las 6 horas, pero también establece las obligaciones o las facultades de las cuerpos ministeriales para poder emitirlas, porque anteriormente era siempre dictadas por un juez. Ahora se le da la facultad al Ministerio Público para que una vez que conoce de un tema o de un hecho de violencia en contra de las mujeres pueda de manera ya muy explícita el poder emitir las órdenes de protección. ¿Hay casos específicos de esta? ¿Cómo casos específicos? Para aplicar esta situación o por qué? Por muchísimas situaciones. Por ejemplo, de repente cuando vives la problemática desde lo local o desde un municipio, desde una víctima que sufre violencia, imagínate, tienes el trauma psicológico de toda la violencia que viviste, de todo tipo de violencia, económica, psicológica, patrimonial y en su momento hasta física. Y una vez que ya fuiste vulnerada en tus derechos fundamentales como persona y que te decides tomar acciones legales y poder separarte de tu pareja y poder denunciar, es un proceso muy complicado. Cuando la mujer se anima a denunciar y llega a denunciar, a ingresar a un procedimiento jurídico que es por demás también algo extenso, pues la realidad es que si tú le dices, ok, te van por caso de violencia, una orden de protección, te vamos a emitir una de manera urgente, pero tienes que llegar en 72 horas después para volver a renovarla. Imagínate si cada 72 horas las mujeres tienen que ir nuevamente al Ministerio Público para que les den una nueva orden de protección. Las mujeres ya no regresan, esa es la realidad.
y además de que estamos cumpliendo con observaciones de la CEDAW que le han hecho el Estado mexicano en un ambiente también o en un ánimo de responsabilidad legislativa, que es un hecho que quedó mal en la pasada reforma a la ley y que teníamos que subsanar de alguna forma. Entonces ahorita es permanente esta protección a víctima de violencia. A lo que acabamos de aprobar ahorita, por ejemplo, con el dictamen de la iniciativa es precisamente eso, que la orden de protección no dure solamente 72 horas, sino que dure hasta que la víctima deje de estar en riesgo, que es la principal recomendación de la CEDAW. Pero recordemos el proceso legislativo. Ya se aprobó en la comisión, pero en periodo ordinario regresamos en septiembre. En septiembre la comisión lo presenta al Pleno, el Pleno aprueba la iniciativa, se turna al Senado, a la Comisión de Igualdad, lo más seguro, en forma de minuta, ya el Senado hará el dictamen en su momento, determinará la votación, lo subirá al Pleno y ya después será una realidad. Pues aún falta, pero... ¿Cuántas mujeres se van a ver beneficiadas con esto estadísticamente? Porque pues es alto el porcentaje de mujeres violentadas en México. Un número exacto sería muy aventurado decirlo, pero sí, la realidad es que, por ejemplo, en el caso de México, 7 mujeres mueren diariamente por un hecho de violencia de género. Es decir, que ser mujer en este país es un factor de riesgo y puede sufrir o acoso, o hostigamiento, o una violación, o simplemente un asesinato. ¿Es diferente la situación de violencia que enfrentan las mujeres a la que pueden enfrentar los hombres a nivel pareja, diputada? Sí, por una relación de fuerza fisionómica, pero sobre todo porque sí también hay, así es. También existen casos de violencia en contra de los hombres, pero son los mínimos. Aquí, ¿por qué se ha dado tanto auge en el caso a nivel nacional del tema de las mujeres libres de violencia? Porque estamos viendo casos de feminicidios muy radicales o muy ¿cómo decirlo?, con muchísima hazaña en contra de las mujeres. Y lo que estamos diciendo no es que las mujeres mueran por cierto motivo, sino simplemente que por el simple hecho de ser mujeres nos están asesinando en este país. Sí, pero me refería al caso de las órdenes de restricción, diputada. Uh-huh. ¿No es un problema grave el que los hombres también pueden enfrentar en un momento dado la violencia de la pareja hacia ellos? Así es. En ese sentido se configura como violencia familiar. También existen órdenes de protección. De hecho, recordemos, por ejemplo, que está la ley de víctimas y que existen todo tipo de órdenes de protección, no solamente para casos de violencia en contra de las mujeres, sino de otro sentido también. También ellos pueden recurrir en ese sentido. Son menores los casos que se dan de violencia en contra de los hombres y todavía menor es la cifra de los hombres que se animan a denunciar, porque es muy raro. O sea, en verdad no es nada común que un hombre vaya al Ministerio Público y le diga al Ministerio Público: soy violentado por mi mujer. Les cuesta mucho trabajo. Varón, ¿no? También Así puede es. ser una pareja homosexual. Así es. ¿No se está previendo esta clase de situaciones, diputada? Está contemplado como órdenes de protección de manera muy general en la ley de víctimas. Y hay, por ejemplo, diferentes configuraciones. No, hay diferentes configuraciones. Por ejemplo, una es violencia familiar y la otra es violencia de género o violencia en contra de las mujeres por razón de género, que es el caso de lo que esta ley regula. Pues, por eso se especifica. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.